¿qué tal? En este video voy a analizar un tema jurídico en materia fiscal que es muy importante y que tiene que ver con los pequeños empresarios que forman parte del régimen simplificado de confianza en México. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos contribuyentes eh, puede ser que sean cambiados. La autoridad tiene la facultad para cambiarlos de régimen si se cumplen dos supuestos. El primer supuesto que se puede cumplir y que causa el cambio de régimen es omitir tres o más pagos mensuales, ojo, consecutivos o no. Es decir, a lo mejor no presentaste el pago de enero y febrero, después todo el año sí presentaste y hasta diciembre volviste a fallar u omitir ese pago, entonces ahí se da la hipótesis para que la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, pueda cambiarlos de régimen. ¿Qué significa cambiarlos de régimen? Que los va a subir al régimen general, con la desventaja económica que eso implica, de pasar de tasas muy reducidas de 2.5 a 34%, 30%. Entonces, aquí, eh, si se omiten, se da ese supuesto, entonces la autoridad, repito, tiene el poder o la facultad de hacer ese cambio del chico a grande, por decir algo. Y el otro supuesto para que proceda ese cambio es no presentar la declaración anual. Ojo, importante aquí. Entonces, esos dos son los supuestos por lo que le permiten a la autoridad hacer ese cambio. De verdad es una enorme desventaja para la mayoría de los contribuyentes que están en ese régimen que los cambiaran, que los subieran al régimen general. Más adelante vamos a analizar qué es conveniente para cada negocio, si régimen general o el reciclo. Pero por experiencia puedo decir que la mayoría sí les conviene estar en el régimen simplificado de confianza y es una desventaja que los muevan hacia arriba si no o si incumplen esos pagos, ya sea mensuales o anual. Obviamente que es esto que es en potencia, o sea, la salida o el cambio de régimen, ya se ha venido dando desde hace 3 años, donde empezaron a expulsar o a cambiar de régimen a varios contribuyentes y empezaron los amparos, obviamente primero empezaron los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente fueron llegando esos asuntos a la máxima instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí se presentó lo que llamamos los abogados, contradicción de tesis. Es decir, una sala determinó un criterio en el tema de esos cambios y otra sala determinó un criterio diferente. ¿Dónde está la diferencia de criterios de las salas? Una sala decía que ese cambio de régimen operaba, aquí como dice aquí, automáticamente desde el momento del incumplimiento. Y la otra autoridad decía que en el momento en el cual la autoridad hacía el cambio. Esos eran los dos criterios que estaban contradictorios. ¿Qué resolvió la Suprema Corte ante esa contradicción? ¿Qué resuelve el Pleno de la Suprema Corte apenas el 9 de abril del 2026 en la contradicción de tesis?
242/2025, resuelve lo siguiente, que el cambio de régimen opera automáticamente desde el momento del incumplimiento. No desde el cambio que hace el SAT. Cuando el SAT te mueve hacia arriba, no va a ser desde ahí, sino desde que se genera el incumplimiento. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde está el punto? El punto es que pueden ser un año y medio o 2 años en el cual se presentó el incumplimiento por parte del contribuyente y la autoridad hizo el cambio de régimen hasta el año siguiente. Y eso implica de que la autoridad va a hacer ese cambio de manera retroactiva, de tal manera que cuando pase al contribuyente al régimen general, a la tasa mayor, va a tener que pagar el contribuyente ese ejercicio donde incumplió desde ese momento, va a tener que hacer los pagos a la tasa del régimen general, que como mencionaba yo en el video anterior, es una tarifa progresiva y dependiendo de los ingresos que esté generando el negocio, pues así va a ser la tasa que paga. Entonces puede ser que sea bastante dinero que esté involucrado ahí por esa, digamos, esa retroactividad en el cambio de régimen del contribuyente que incumplió con los pagos. Es muy importante porque el cambio de régimen opera automáticamente desde el momento del incumplimiento. Entonces hay por ahí un año que va a estar a una tasa muy superior y eso implicaría erogaciones más altas por parte de ese contribuyente y puede generar problemas financieros y económicos a ese negocio. Yo por experiencia he visto que muchos pequeños negocios están batallando en esos temas y un golpe de esos sí sería bastante, eh, les afectaría bastante a ellos. Ahora, hay otro punto aquí que quiero señalar que tiene que ver con la segunda hipótesis por las cuales la autoridad puede cambiar los de régimen, que es la declaración anual. Eh, el SAT en la resolución miscelánea fiscal ha establecido de que los pagos tienen carácter definitivo, los pagos de ISR tienen carácter definitivo y por consecuencia no, no están obligados a presentar declaración anual. Y en ese tenor, pues aquí se va a generar un problema porque si la misma autoridad me está diciendo que yo no estoy obligado a presentar declaración anual en términos de la resolución miscelánea fiscal y aquí la ley, el 113, me dice que la autoridad me puede cambiar de régimen por no presentar la declaración anual, entonces sí se pueden generar bastantes problemas. Ojo con los pequeños contribuyentes que tienen reciclo, si los llegan a expulsar o a cambiar de régimen por no presentar declaración anual, tienen una defensa de decir que es la resolución miscelánea fiscal, que es una regla del mismo SAT, los está eximiendo del cumplimiento de la obligación de presentar declaración anual. Entonces, cuidado con eso. De ahí la importancia que tiene esta resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y que va a tener un impacto en los pequeños comerciantes que tributan en el reciclo. Me gustaría que hicieras tus preguntas, tus comentarios, comparte y suscríbete al canal.